Capítulo 71. Simplificación del sello. Norte, Sarutobi Tenchu frunció el ceño ligeramente. Al norte de Konoha se encontraban naciones más pequeñas como la Tierra de la Hierba. Las patrullas fronterizas de Konoha en esa dirección eran escasas. La mayoría de los shinobi estaban estacionados en el noroeste hacia la Tierra de la Lluvia y a lo largo de las fronteras del noreste, donde monitoreaban la Tierra del Relámpago en varios países pequeños. ¿Alguien podría haberle proporcionado a Lee Yao información sobre el despliegue de Konoha? Tenchu no podía entenderlo. Justo cuando reflexionaba sobre por qué Lee Yao iría al norte, Higashika agregó: Capitán, también vi signos de las cadenas de chakra negro de Lee Yao a 1 kilómetro al sur de aquí, en línea recta. Tenchu inhaló profundamente y le lanzó a Shika una larga mirada. Higashika se encogió ligeramente, esto no fue su culpa. Fue solo que la mente de Tenchu giró demasiado rápido y analizó demasiado la situación. Claramente, Lee Yao no tenía inteligencia, simplemente había dividido sus caminos al azar. Ahora, se enfrentaban a un problema. 2 caminos, norte y sur. ¿Cuál sostenía el cuerpo real de Lee Yao? ¿Cuál era un clon de sombra? ¿O eran ambos clones? Tenchu inmediatamente dio órdenes. Ayase, Shika, amplíen el radio de búsqueda a 10 kilómetros. Debemos confirmar cuántos clones de sombra desplegó Lee Yao. Entendido. Ayase y Shika ampliaron su búsqueda. Ninguno de ellos quería perder el tiempo de nuevo persiguiendo a un clon de sombra. 10 minutos después, Ayase y Shika regresaron y negaron con la cabeza, no se encontraron otros signos dentro del radio extendido. Solo 2 senderos. Uno al norte y otro al sur. ¿Nos separamos?, preguntó Echizen Ryoma, que había permanecido en silencio. Ayase y Shika se dirigieron a su capitán para tomar una decisión. Tenchu vaciló. La advertencia de su padre resonó en sus oídos. Nunca subestimes a Lee Yao. No es el niño que parece ser. Más allá de sus poderosas técnicas de sellado y Shadow Clone Jutsu, no sabemos de qué más es capaz. Lo que sí sabemos es que es inmune al genjutsu por debajo del nivel de Mangekyou Sharingan. Ten mucho cuidado con su genjutsu. Aquellos que podían resistir el poderoso genjutsu a menudo tenían talento para ello, al igual que los Uchiha. Y los shinobi con genjutsu fuerte estaban entre los más peligrosos. Tenchu lo sabía. Cuando luchaba contra tales enemigos, los números importaban. Cuantas menos personas se enfrenten a un usuario de genjutsu, mayor será el peligro. Pero, ¿Lee Yao realmente tiene un genjutsu fuerte? Tenchu no estaba seguro. Cuando escuchó de su padre que Lee Yao conocía la técnica de clon de sombras, se sorprendió. Sospechaba que Lee Yao tenía una habilidad especial para copiar técnicas. Después de todo, ¿por qué otra razón un forastero como Lee Yao conocería el exclusivo Shadow Clone Jutsu de Konoha? Era notoriamente difícil, incluso muchos Chunin no podían dominarlo. De su escuadrón de 4 hombres, solo el propio Tenchu podía usarlo. Eso solo demostró cuán avanzada era la técnica. Incluso le había preguntado a su padre si Lee Yao había aprendido la técnica de la ilusión de la oscuridad. Si lo hubiera hecho, habría sido una pesadilla. Tenchu sabía lo poderoso que era. A diferencia del genjutsu normal, que dejaba a la víctima inmóvil dentro de una ilusión, la técnica de la ilusión de la oscuridad solo desactivaba la visión, dejando intactos otros sentidos y permitiendo el uso del jutsu. Esto significaba que el método habitual de interrumpir el flujo de chakra para escapar del genjutsu no funcionaría. Dado que el usuario aún podía liberar jutsu, ya estaba interrumpiendo su chakra. Pero ese nivel de perturbación no fue suficiente para romper esta ilusión. Eso es lo que hizo que Darkness Illusion fuera tan difícil de contrarrestar. Fue diseñado por el segundo Hokage para suprimir el genjutsu Sharingan de los Uchiha. Después de todo, su objetivo era contrarrestar las ilusiones de nivel Mangekyou, no podía ser fácil de romper. Hasta el día de hoy, solo existían 2 métodos. Matar al lanzador o escapar de su alcance. Ningún otro método funcionó. Si Lee Yao pudiera usar esta técnica, junto con sus cadenas de sellado que bloqueaban tanto el ninjutsu como el taijutsu, sería casi imposible manejarlo. Afortunadamente, el padre de Tenchu aclaró que Lee Yao había aprendido Shadow Clone Jutsu estudiando las notas de investigación de Jutsu de Kimura Takuya. Había memorizado los sellos de mano originales y había realizado ingeniería inversa del jutsu desde cero. En cuanto a la técnica de ilusión de oscuridad, la versión simplificada utilizada por el tercer Hokage no ayudaría a Lee Yao. Incluso si viera los sellos, no podría replicar el jutsu. Muchas técnicas avanzadas y exclusivas usaban sellos de mano simplificados precisamente para evitar ser copiados, especialmente por el Sharingan de los Uchiha. Cuando el segundo Hokage desarrolló la ilusión de la oscuridad, también consideró esto.
condensó un jutsu que originalmente requería más de 100 sellos en uno. Esto hizo que fuera imposible de replicar, incluso con el Sharingan. Y mucho menos alguien como Li Yao. Tenchu confiaba en que Li Yao no conocía la ilusión de la oscuridad, pero aún no estaba seguro de poder usar otro genjutsu. Especialmente durante la pelea con el clon de la sombra, Li Yao no había usado ninguna ilusión. Incluso en momentos de peligro, no había mostrado signos de recurrir al genjutsu. Por lo general, los maestros de genjutsu comienzan con ilusiones y siguen con ninjutsu o taijutsu. Pero el clon de Li Yao se basó completamente en técnicas de sellado. Eso no coincidía con el perfil de un usuario de genjutsu. Claro, podría estar ocultándolo. Aún así, la opción más segura era permanecer juntos. Con los cuatro, tenían alcance, cuerpo a cuerpo y respaldo. Incluso si Li Yao usara un poderoso genjutsu, podrían contrarrestarlo. Pero si se separan, un par podría ser eliminado fácilmente, especialmente si uno queda atrapado en una ilusión mientras el otro está sellado. Dicho esto, permanecer juntos significaba apostar en qué dirección había tomado el verdadero Li Yao. Si adivinaban mal, podrían perderlo por completo. En ese momento, la última instrucción de su padre volvió a la mente de Tenchu. Prioriza el seguimiento de Li Yao. No es necesario matarlo. Tenían que usar a la técnica de transformación espiritual para abandonar su cuerpo. El tercer Hokage no exigió la muerte de Li Yao, solo que lo rastrearan. Si podían matarlo, genial. Si no, estaba bien, siempre y cuando siempre supieran dónde estaba. De esa manera, eventualmente, alguien codicioso por la técnica de la inmortalidad vendría por él. Todo lo que tenían que hacer era proporcionar la ubicación. Tenchu suspiró, dejando a un lado su orgullo, y decidió seguir el consejo de su padre. Nos separamos. Ayase, estás conmigo, nos dirigiremos al norte. Shika y Ryoma, ustedes dos vayan al sur. Se volvió hacia ellos y agregó, recuerden, síganlo desde la distancia. No te involucres. Después de ser engañado por un clon de sombra, Tenchu se dio cuenta de que Li Yao no era un objetivo fácil, se escondía mucho. Sus tácticas ya habían sido parcialmente expuestas. Cualquier confrontación adicional solo revelaría más de su estrategia, lo mejor es evitarlo. Entendido, capitán, dijeron Ryoma y Higashika. El equipo se dividió en dos, cada uno dirigiéndose en dirección a un clon diferente. Capítulo 72. Absolutamente imposible. Anochecer. Siguiendo el rastro dejado por uno de los clones de sombra de Li Yao, Sarutobi Tenchu y su esposa llegaron antes que Ryoma y Shika, localizando al clon que se había dirigido hacia el norte. En un valle alfombrado con hojas doradas caídas, el clon de Li Yao se sentó con las piernas cruzadas sobre una enorme roca, con los ojos cerrados, manteniendo un estado de detección de chakra enfocado. Habiendo recibido la directiva del cuerpo principal de Li Yao, el clon había dejado de viajar y permaneció en el valle, esperando que un escuadrón shinobi lo persiguiera para confirmar si este era realmente el período de guerra del mundo ninja. Sin embargo, dado que la detección de chakra del clon era más débil que la del original, tuvo que concentrarse completamente para expandir su rango de detección. ¿Por qué no ha llegado nadie todavía? Li Yao, el clon, estaba desconcertado. Los rastros que había dejado atrás eran bastante obvios. Alguien ya debería haberlo encontrado. Pero dentro de un radio de 2 kilómetros, su sentido del chakra no captó nada. Lo que Li Yao no sabía era que 4 kilómetros sobre el valle, Sarutobi Tenchu y Ayase ya estaban allí, mirándolo desde el cielo. ¿Ese es Li Yao?, preguntó Tenchu. Desde esta altura, no podía ver con claridad. Ayase, con un ojo cerrado y el otro vinculado al pájaro de tinta que montaba, asintió. Es él. Podía ver a través de los ojos de su creación de tinta, identificando claramente a la figura sentada en el valle, como un águila que observa a su presa a kilómetros de distancia. Eso lo resuelve, bajemos, dijo Tenchu. ¿No deberíamos sondear primero?, preguntó Ayase. Todavía no sabemos si se trata de un clon de sombra. No es necesario, respondió Tenchu. Los clones de sombra no pueden durar tanto. Si todavía está allí mañana, lo sabremos. La técnica de clonación de sombras, especialmente la versión de clonación de sombras múltiples, fue etiquetada como un jutsu prohibido precisamente porque cuando el clon se disipa, todos sus recuerdos acumulados vuelven al usuario. Si hiciste más de 10 clones y los mantuviste activos durante más de una hora, eso sería el equivalente a tomar 10 horas de recuerdos de combate de una sola vez. La carga mental era inmensa. La mayoría de la gente no pudo sobrevivir a tal shock de memoria. Sus cerebros se fríen en el acto. Si este Li Yao fuera un clon, eso significaría que ya había existido durante más de 10 horas.
Incluso un solo clon con tanta memoria podría sobrecargar un cerebro normal. Incluso el propio Tenchu sufriría daños duraderos si se viera afectado por una inundación de este tipo, necesitaría una semana para recuperarse. No creía que nadie pudiera soportar 20 horas de retroalimentación continua de la memoria. Si el del valle era un clon, debería dispersarse a más tardar a medianoche. Llegó la medianoche. Li Yao todavía estaba allí. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Tenchu. Parece que este es el verdadero Li Yao. Ayase también sonrió. De ninguna manera un clon podría durar tanto. Ambos estaban convencidos. El que estaba en el valle era el cuerpo real. El que Ryoma y Shika encontraron en la aldea del sur tenía que ser un clon. 30 minutos después, Ryoma y Shika localizaron a Li Yao en esa aldea del sur. Usando el águila de tinta de Ayase para comunicarse, los dos escuadrones estaban en contacto, pero la gran pregunta seguía siendo, ¿cuál era real? Por ahora, Tenchu y Ayase creían que su objetivo era el real. Los demás habían encontrado el clon. Pero esa creencia se hizo añicos a la mañana siguiente, justo antes del amanecer, cuando recibieron un mensaje de Ryoma y Shika a través de un águila de tinta. Imposible. Absolutamente imposible. Tenchu miró la carta con incredulidad. Los hermosos ojos de Ayase también se abrieron en estado de shock. El mensaje decía, Li Yao todavía estaba en la aldea del sur, no se había dispersado. Ryoma y Shika querían saber si el Li Yao que encontraron era un clon o no. Esto. Ayase ya no sabía qué pensar. Recurrió a su esposo, el experto en clones de sombras del equipo. Tenchu se sacudió la conmoción, respiró hondo y dijo, Ayase, controla a tus pájaros. Enviaré un clon de sombra para atacar a Li Yao, lo probaremos directamente. No importa cómo Li Yao logró mantener un clon durante más de 20 horas, incluso si tenía algún tipo de resistencia a la sobrecarga de memoria, todavía había una verdad ineludible. Los clones de sombra consumen chakra. Cuanto más duran, más chakra drenan. Un clon que había durado más de 20 horas tenía que estar quedándose sin chakra. Si fuera un clon, un poco de presión debería hacerlo estallar. Pronto descubriremos si es un clon. Aya se preguntó, ¿qué pasa con Ryoma y Shika? ¿Deberían probar los suyos también? Tenchu pensó por un momento, luego asintió. Sí. Pero dígales que se limiten a los ataques de largo alcance. No hay combate cuerpo a cuerpo. El inteligente uso de clones por parte de Li Yao había sacudido a Tenchu. Ya ni siquiera estaba seguro de si alguno de los objetivos era el cuerpo real. Probar ambos fue lo más seguro. Pero tenían que ser cautelosos. La mayoría de los genjutsu tenían un rango limitado. Permanecer a más de 100 metros de distancia podría mantenerlos a salvo de ilusiones. Me pondré en contacto con ellos ahora. Aya se sacó otra águila y envió la orden de Tenchu a Ryoma y Shika. Entonces Tenchu creó un clon de sombra y lo envió al valle. Por encima de él, los 30 pájaros de tinta de Ayase se elevaban silenciosamente, listos para brindar apoyo. Capítulo 73. Relámpagos sobre la tierra. Finalmente está aquí. Sarutobi Tenchu entró en el rango de 2 kilómetros de la percepción del chakra de Li Yao, y el clon lo sintió instantáneamente, dejando escapar un suspiro de alivio. Si el equipo de persecución de Konoha hubiera tardado más, este clon de sombra se habría dispersado por el agotamiento. A pesar de que un clon de sombra parece indistinguible de una persona real, piel cálida, corazón palpitante y aliento real, todo consume chakra. Cada segundo que existe un clon es un drenaje continuo. La mayoría de la gente no podía mantener un clon durante 20 horas como Li Yao. Por supuesto, los valores atípicos como Naruto no cuentan. El secreto de Li Yao para mantener al clon durante tanto tiempo radicaba completamente en su control absoluto sobre el chakra, reduciendo su consumo al mínimo. Pero incluso entonces, 20 horas se acercaban al límite. Si el equipo de Konoha no aparecía pronto, el clon se dispersaría en una hora. Son ellos. Cuando Sarutobi Tenchu se acercó a 1 kilómetro, el clon de Li Yao abrió los ojos. Había sentido claramente que era el mismo equipo que había derrotado a su clon anterior. Así que Konoha realmente no puede prescindir de muchos ninjas para casarme, eso lo confirma. La segunda gran guerra ninja está en curso. Y dado que Danzo no se ha registrado durante casi 2 años, eso significa que es probable que la guerra haya estado ocurriendo durante al menos uno. Li Yao lo sabía ahora. Había tomado la decisión correcta. Todo lo que quedaba era sondear y descubrir todas las habilidades de este equipo. Miró hacia Tenchu que se acercaba rápidamente y sonrió. Detrás de él, se formaron 4 cadenas de chakra negro. Luego corrió hacia adelante. Tan rápido. Usando las cadenas como las patas de una araña para impulsarse, Li Yao se movió como un rayo negro.
Tenchu estaba un poco sorprendido, pero solo un poco. No podía manejar esta velocidad. Estilo de viento. Bala vacuum. A 20 metros, Tenchu golpeó primero. Formó 3 sellos de mano en un instante, su pecho se hinchó como un tambor antes de exhalar 3 orbes de chakra del viento fuertemente comprimidos. Wash. Los orbes de vacuum silbaron en el aire, desgarrando la atmósfera mientras se dirigían hacia Li Yao. Li Yao respondió al instante. 3 cadenas de hierro negro se dispararon hacia adelante para encontrarse con las balas de viento de frente. Había estado preparado. Su velocidad de reacción y control fueron suficientes para interceptar el ataque. Boom boom boom. Las balas de vacuum se estrellaron contra las cadenas. La explosión derribó las cadenas, pero su durabilidad absorbió el golpe. 3 explosiones masivas florecieron en el aire, levantando polvo que bloqueó la visión en ambos lados. Al amparo de ese polvo. Wash wash wash. Los pájaros de tinta de hayas se zambulleron desde arriba, con el objetivo de un golpe sorpresa. Pero la percepción del chakra de Li Yao no dejó ningún lugar donde esconderse. Crujido crujido. Un rayo blanco bailó a través de 3 cadenas de rebote y una cuarta desde atrás. Wash wash wash. Con un pensamiento, Li Yao balanceó las cadenas electrificadas, rasgando los pájaros de tinta y salpicándolos en charcos negros. Como pensaba. Al ver que la tinta ya no se pegaba a sus cadenas una vez que se cargaron con un rayo, Li Yao sonrió. Explosión. Con un giro, azotó una cadena detrás de él, interceptando un repentino golpe de cuchillo. Tan pesado. Tenchu había usado el ataque de tinta como una distracción para acercarse por detrás. Pero el contraataque dejó su mano derecha entumecida por la fuerza del impacto. Esta no era la velocidad de reacción de un clon típico. Espera, no. La última vez, Li Yao había estado en el aire. Incluso si hubiera reaccionado, no podría haber esquivado en pleno vuelo. Ahora con los pies en la tierra, reveló reflejos a la par con el Junin de élite. Estruendo. Li Yao trató de seguir, pero Tenchu usó el impulso del golpe de la cadena para retirarse, abriendo distancia. Realmente conoce mis habilidades. Li Yao entrecerró los ojos cuando Tenchu retrocedió rápidamente, sin darle una segunda oportunidad para agarrarlo o sellarlo con las cadenas. Esto dificultaría sondear el resto de la fuerza del escuadrón sin revelar más de los suyos. Si bien Li Yao encontró molesta la precaución de Tenchu, Tenchu también quedó impresionado por la intuición de batalla de Li Yao. Al ver los charcos negros de tinta dispersa y las cadenas cubiertas de rayos, se dio cuenta de algo. Li Yao había descubierto la debilidad del dibujo imitador de superbestias de Ayase después de solo unos segundos de batalla. El fuego no había funcionado, hacía que la tinta fuera más fuerte. Eso descartó Wind Release, ya que el fuego vence al viento, y Lightning Release, que era demasiado volátil para un medio tan estable. Lo que significa que solo el chakra del agua y la tierra se pueden usar para crear la técnica de la tinta. El agua parecía lógica, por lo que Li Yao inicialmente intentó disparar para evaporarla. Pero Ayase en realidad había usado el chakra de la tierra, engañando a cualquiera haciéndole creer que estaba basado en el agua. Li Yao, engañado al principio, se adaptó rápidamente, cambiando a Lightning Release para contrarrestar a la tierra. Y funcionó. La tinta perdió su pegajosidad. ¿Dónde está ella? Li Yao miró a su alrededor, frunciendo el ceño. Había neutralizado el ataque de tinta, pero su objetivo había sido analizar el tipo de chakra del usuario de tinta. Ahora solo Tenchu estaba a tiro. ¿A dónde se había ido la mujer? Podría ser. Su expresión cambió. De repente se dio cuenta de que si sus enemigos tenían una percepción de mayor alcance que él, podrían atacar desde más allá de su rango de detección. Wash wash wash. Justo cuando pensaba eso, otra ola de pájaros de tinta entró en su zona de percepción de chakra. Simultáneamente, Tenchu desató otro aluvión de balas vacuum. El equipo de marido y mujer había decidido no acercarse. Usarían ataques a distancia para agotar el chakra de Li Yao y determinar si esta versión de él era un clon de sombra. Después de un minuto de presión sostenida, el chakra del clon se secó y se disipó en una bocanada de humo. Así que realmente fue un clon de sombra. Tenchu se acercó al lugar donde desapareció, frunciendo el ceño. Estaba inquieto. Un clon de sombra que había durado más de 20 horas, bien. Pero tener suficiente chakra para luchar con toda su fuerza durante un minuto completo. Según su información, Li Yao había usado una técnica similar a las 8 puertas en su batalla con Lady Mito, destruyendo todas sus vías de chakra. Incluso si sobrevivía, se suponía que sus reservas de chakra serían severamente limitadas. Entonces, ¿cómo podría su clon tener tanto poder? Tenchu no tenía respuestas. Pero su desconfianza hacia Li Yao se hizo más fuerte que nunca. Capítulo 74. Halcón de hierro.
Problema. Dentro de la caverna de la cascada, Li Yao se puso de pie y se frotó la frente, tratando de aliviar la fatiga mental. Debido a que había mantenido una conciencia constante a través de sus clones de sombra, no había dormido la noche anterior. Y ahora, después de recibir la reacción violenta de la memoria de 2 clones que se dispersaban, su mente estaba cansada, pero aún manejable. También dispersó proactivamente su clon de sombra restante. Ya había adivinado que el otro clon había sido encontrado por el escuadrón de rastreo, simplemente no los había detectado a tiempo. Lo más probable es que el que lo encontró fue liga con el Byakugan. El rango de detección de chakra del clon era insuficiente, y mantenerlo por más tiempo no habría tenido sentido. Lo que le molestaba a Li Yao ahora era que el enemigo había sido extremadamente cauteloso. Contra sus clones, habían utilizado principalmente tácticas de desgaste, sin exponer nunca sus técnicas más específicas. Además, los instintos de Li Yao se agitaron cuando recordó cómo el hombre seguía usando ataques de largo alcance. Estaba empezando a parecer que el equipo en realidad no quería matarlo. O al menos, ya no tenían la misma intención de matar que cuando lo encontraron por primera vez. Más como, solo necesitaban vigilarlo. ¿Pero por qué? Li Yao frunció el ceño. ¿El tercero todavía esperaba capturarlo vivo? ¿Continuar con esos malditos experimentos o forzarle el secreto de la técnica de transformación espiritual? Lo que sea. Se sacudió el pensamiento. Independientemente de las intenciones del tercero, Li Yao ahora entendía una cosa. Incluso si enviaba más clones, no era probable que el enemigo revelara sus mejores técnicas. Sin esa exposición, no podía arriesgarse a enviar su cuerpo real para enfrentarlos. Lo que significaba que aún no podía copiar la naturaleza de chakra de la técnica de dibujo de imitación de superbestias y obtener la capacidad de volar. Sin huir, atravesar las fronteras de la Tierra del Fuego sería extremadamente difícil. Y además de eso, Li Yao no tenía idea de dónde estaba. No conocía la distribución de las patrullas fronterizas. No sabía dónde estaban las fortalezas ni dónde estaban las brechas. Esa incertidumbre era peligrosa. Solo volando por encima de las rutas de patrulla podría garantizar un escape seguro de la Tierra del Fuego. Pero, suspirar. No había solución por ahora. Copiar el chakra estilo tinta de esa mujer tomaría un tiempo que no tenía. Sin embargo, Li Yao de repente recordó el pájaro de tinta que había estado montando. Espera, quizás, ¿puedo hacer uno yo mismo? Sus ojos se iluminaron con inspiración. Puede que no tenga un pájaro de tinta, pero ¿y si fabricara uno con cadenas de hierro negro? Si tejía un pájaro con cadenas, lo animaba y lo hacía batir sus alas, tal vez él también podría volar. Debería ser posible. Cuanto más lo pensaba, más plausible parecía. Los pájaros de arcilla de Deidara y los pájaros de tinta de Sai trabajaron con principios similares. ¿Por qué un pájaro de cadena de metal no podría hacer lo mismo? Vamos a intentarlo. Li Yao inmediatamente manipuló innumerables cadenas de hierro negro del grosor de un cabello para formar láminas, que luego tejió en la forma áspera de un pájaro. El resultado fue, bueno, más como una chica gorda. Carecía de conocimientos de anatomía aviar y las proporciones estaban todas fuera de lugar. Cuando se desconectó del pájaro e intentó batir sus alas, rodó por el suelo. Li Yao. ... Maldita sea. Olvídate de volar, ni siquiera podía caminar correctamente. Bien, conseguiré un pájaro real como referencia. Creó un clon de sombra y lo envió a atrapar uno. Pronto, el clon regresó, con un halcón. La garra del halcón incluso tenía un tubo de mensaje conectado. Debe ser un halcón mensajero. No puedo creer que atrapé un halcón de Konoha. Li Yao se rió entre dientes y desenrolló el pergamino, curioso por ver qué información contenía. El papel estaba en blanco. Pero Li Yao pudo sentir un sello de chakra incrustado en la página. Probablemente requería el chakra correcto para revelar su contenido. Canalizó chakra en el sello. ¡Guau! El papel se encendió y rápidamente se convirtió en cenizas. Li Yao miró fijamente la ceniza negra en el suelo y de repente se rió. Así que es un pergamino de autenticación de chakra. Solo la naturaleza del chakra correspondiente podía activar la tinta y mostrar el mensaje. A Li Yao no le importó. Dejó el halcón a un lado y comenzó a estudiar su anatomía. Comparó sus proporciones, ángulos y postura, luego replicó esos detalles exactos con cadenas delgadas para construir un nuevo halcón metálico. 30 minutos después. Una construcción de hierro en forma de halcón estaba en el suelo, sus proporciones coincidían con las reales. A medida que lo movía, cobraba vida, inquietantemente realista. El halcón real lo miró con curiosidad, como si se preguntara si este halcón negro era macho o hembra.
Li Yao soltó al halcón vivo y lo vio volar alrededor de la caverna, estudiando los ángulos de sus alas, la velocidad de aleteo y la postura corporal. Mientras observaba, hizo que el halcón de hierro imitara los mismos movimientos. Los resultados no eran geniales. A pesar de que el aleteo era preciso, el halcón de hierro solo logró arrastrarse más rápido como un pollo en una jaula. Todavía no podía volar. Li Yao rápidamente se dio cuenta de por qué. Aunque la forma era similar, la estructura interna y el material no lo eran. Su halcón estaba hecho esencialmente de alambre de hierro. Los mismos movimientos no podían generar vuelo. Solo aumentando drásticamente la velocidad de aleteo podría crear suficiente sustentación. Así que hizo exactamente eso. Con total concentración, hizo que el halcón de hierro aleteara 20 veces por segundo. Y finalmente, despegó, temblando mientras se elevaba en el aire. Está volando. Está volando. Li Yao saltó de alegría. Pero cuando perdió la concentración por un momento, el halcón se desplomó. La alegría se desvaneció rápidamente. Frunció el ceño pensativo. Cuanto más pesado es un objeto, más elevación necesita. Y controlar algo tan grande consumía un inmenso esfuerzo mental. Si no estaba completamente concentrado, se estrellaría, como ahora. Eso no era seguro en combate. Si lo atacaban en pleno vuelo, no podría luchar y controlar al halcón simultáneamente. ¿Cómo solucionó esto? Entonces lo golpeó. Al igual que Naruto usando clones de sombra para formar un Rasengan porque no podía hacerlo solo, Li Yao podría usar clones para ayudarlo a controlar al halcón. Una persona no pudo hacerlo. Pero 2, o 3, podían. Podía delegar diferentes funciones. Un clon para aletear, otro para dirigir, mientras emitía comandos desde el frente. ¡Perfecto! Chasqueó los dedos, radiante de satisfacción. Capítulo 75. Vuelo, el aliento de la libertad. Fuera de la cascada, al borde de la piscina, bañado por la luz del sol naciente, Li Yao extendió su mano derecha. De su palma salieron innumerables hilos finos de cadenas de hierro negro. Las cadenas de hierro negro no tenían un tamaño fijo. Al estar compuestas de chakra, eran cadenas basadas en energía que podían encogerse o expandirse, dependiendo completamente del control del usuario. Cuanto más fuerte era el control de chakra, más se podía escalar y dar forma a las cadenas de hierro negro mientras se mantenía su estabilidad. Para la mayoría de las personas, incluso para alguien como Uzumaki Mito, reducir las cadenas de sellado de adamantino al tamaño de un cabello sin comprometer su estructura era casi imposible. Solo Li Yao, que poseía un control absoluto sobre su chakra, podía hacerlo. Por lo tanto, no solo podía tejer ropa con sus cadenas, sino que también podía crear la forma de animales. Sobre el agua, bajo su manipulación, innumerables hilos de cadenas de hierro negro se entrelazaron en capas, luego en forma. En poco tiempo, una enorme águila negra con una envergadura de 12 metros flotaba sobre la piscina. Su reflejo en la superficie del agua era realista, como si un águila gigante real estuviera suspendida en el aire. Las habilidades de tejido y modelado de Li Yao no estaban nada mal. Solapa. Solapa. Hizo que el águila de hierro batiera sus alas 2 veces. El ascensor era impresionante, definitivamente podía volar. Pero, algo todavía se sentía mal. ¿Qué pasa aquí? Li Yao inclinó la cabeza y comparó cuidadosamente las proporciones de su águila de hierro con el halcón real que había encadenado cerca. Aparte del tamaño, las proporciones eran las mismas. Nada parecía estar mal. Wash. En ese momento, un gorrión salió volando de los árboles a través del agua, llamando su atención. Al ver al pequeño pájaro girar y girar ágilmente en el aire, algo hizo clic. Eso es. Se dio una palmada en la frente y se rió entre dientes. ¿Cómo no pensé en eso? Mirando de nuevo su águila de hierro a escala, finalmente se dio cuenta del problema. Las aves pueden compartir una forma general, pero las aves de diferentes tamaños tienen proporciones muy diferentes. Las aves más pequeñas son más livianas y tienen alas proporcionalmente más cortas. Las aves más grandes, al ser más pesadas, requieren una envergadura más larga y cuerpos más elegantes y aerodinámicos para planear y maniobrar. El águila de hierro de 12 metros de envergadura de Li Yao se basó en un halcón de 1 metro. Entonces, si bien la escala parecía correcta, el cuerpo real era demasiado voluminoso. Gran parte de la sustentación generada por las alas se desperdiciaba compensando el sobrepeso del cuerpo. No es de extrañar que no se sintiera tan fácil como debería. Si Li Yao y 2 clones de sombra se pararan sobre él, incluso con una envergadura de 12 metros, probablemente no despegaría en absoluto. Al darse cuenta de esto, comenzó a ajustar el diseño. Adelgazó el cuerpo, haciéndolo más aerodinámico.
También extendió la envergadura a 14 metros, aumentando el área de superficie y, por lo tanto, la sustentación. Solapa. Solapa. Las olas ondulaban a través de la piscina mientras las alas más largas agitaban poderosas corrientes de aire. Li Yao cortó las cadenas que lo conectaban al águila. Ahora el águila de hierro flotaba sobre el agua por su propio poder, sostenida en alto solo por el aleteo, sin necesidad de conexión de chakra. Esto es, más fácil de lo que esperaba. Li Yao sonrió, gratamente sorprendido. Volvió a comprobarlo. Con el rediseño, solo una solapa proporcionó una amplia elevación. Voló sin esfuerzo. En comparación con el antiguo prototipo en la cueva, que requería 20 aleteos por segundo para volar, esto era infinitamente más fácil de controlar. Aún así, incluso ahora, volar el águila desvió parte de su atención. A diferencia de los pájaros de arcilla de Deidara o las creaciones de tinta de Sai, que tenían movimiento independiente gracias a un jutsu especial, su construcción se basaba puramente en la física. Eso significaba que tenía que controlar todo manualmente. Era un defecto, pero manejable con clones de sombra. Wash. Li Yao saltó sobre la espalda del águila. Es hora de una prueba real. En el momento en que aterrizó, el águila de hierro se hundió ligeramente bajo el peso, como si hubiera sido aplastada por una roca. Rápidamente, hizo que batiera sus alas con fuerza varias veces para estabilizarlos y levantarlos a ambos en el aire. Ja ja ja. Vuela. Li Yao no pudo contener su alegría. El águila de hierro negro no solo podía volar, sino que podía llevarlo consigo. Solapa, solapa, solapa. Las enormes alas agitaron un vendaval que abolló la superficie del agua y dobló los árboles circundantes hacia atrás. El levantamiento resultante hizo que el águila se elevara. Vaya. El aire aullaba más allá de sus oídos mientras el viento azotaba su rostro. Li Yao abrió los brazos, mirando hacia abajo mientras el mundo se expandía debajo de él. Pronto, a 2000 metros de altitud, miró hacia abajo sobre la Tierra del Fuego. Los bosques se extendían en todas direcciones. Montañas distantes envueltas en niebla salpicaban el horizonte. La tierra era un tapiz de verde lloro. El otoño se mezclaba con el último aliento del verano. Incluso ahora, la vida prosperó. ¡Wow, wow! Li Yao inhaló profundamente, dejando que el viento fresco llenara sus pulmones. Sus ojos se suavizaron mientras alcanzaba las nubes, apretando el puño. Libertad. Por primera vez desde que llegó a este mundo, Li Yao lo sintió. La verdadera libertad. Un pez salta en el mar, un pájaro se eleva en el cielo. A partir de este momento, mi destino es solo mío. El orgullo y la convicción surgieron dentro de él. Este fue el momento en que realmente se estableció en el mundo de Naruto. Volar significaba libertad. Significaba escapar a voluntad. Con este poder, el cielo ya no era un techo, era una puerta de entrada. Incluso si Konoha tenía otros ninjas que podían volar usando pájaros de tinta, a Li Yao ya no le importaba. Creía que su águila de hierro era más rápida, podía volar más tiempo. En el cielo, no temía a nadie. Capítulo 76. Fluctuación del chakra ninjutsu de rango A. Pen. Pen. Después de dar vueltas en el aire una docena de veces y obtener una comprensión preliminar sobre el control de la aceleración y la dirección del águila gigante de hierro negro, Li Yao se sentó encima del pájaro, flotando a 100 metros sobre la piscina. Explosión. Con un pensamiento, Li Yao separó a un clon de sombra que estaba detrás de él en la espalda del águila gigante de hierro negro. Con una persona más agregada, el cuerpo del pájaro claramente se hundió ligeramente, pero después de algunos fuertes aleteos de sus alas, se estabilizó nuevamente. Li Yao lo sintió cuidadosamente. Con un clon de sombra agregado, la estabilidad de vuelo del águila gigante de hierro negro no se vio afectada significativamente. Lógicamente hablando, debería haberse visto muy afectado. El cuerpo actual de Li Yao tenía 12 años, alrededor de 1,6 metros de altura y pesaba alrededor de 80 jin. El clon de sombra que creó tenía el mismo peso. Juntos, eso hizo 160 jin. Un peso corporal de 160 jin combinado con una envergadura de 14 metros, a decir verdad, eso no debería ser suficiente. La sustentación generada por una envergadura de 14 metros en el mundo natural no debería ser suficiente para transportar 160 jin. Al menos, no tan fácilmente como lo estaba haciendo el águila gigante de hierro negro. Al menos, sería imposible en la tierra de la vida anterior de Li Yao. Pero pensándolo bien, este era el mundo de Naruto, un mundo con la misteriosa energía llamada chakra. Li Yao no tenía la intención de analizarlo demasiado. Supuso que era porque el águila gigante de hierro negro se formó a partir de chakra. El chakra es energía, y la energía no tiene el concepto de peso.
Aunque las cadenas de hierro negro tenían propiedades físicas, su esencia seguía siendo chakra, una forma de energía, que inherentemente carece de masa. Probablemente debido a esto, combinado con la naturaleza especial del chakra, su águila gigante de hierro negro de 14 metros de alas podría llevarlo fácilmente a él y al peso combinado de su clon de sombra de 160 jin por el aire. Ahora es tu turno. Li Yao se volvió y sonrió a su clon de sombra. Compartían conciencia, por lo que el clon ya entendía las intenciones de Li Yao sin necesidad de que hablara. El clon de la sombra tomó el control del águila gigante de hierro negro. Wosh wosh, el águila una vez más se elevó hacia el cielo. Li Yao, de pie sobre la espalda del águila, había renunciado al control y ahora podía centrar su atención en otra parte. Clan clan, 4 cadenas de hierro negro salieron disparadas de la espalda de Li Yao, bailando rápidamente en el aire en sincronía con el vuelo del águila. Muy fluido. Muy sincronizado. El control de Li Yao de las cadenas y el control del clon de sombra del movimiento del águila estaban perfectamente coordinados, sin el menor desorden. Cuando Li Yao ordenó que las cadenas se balancearan hacia abajo, el clon de la sombra manipularía simultáneamente al águila para que girara, aumentando la fuerza del golpe. Cuando Li Yao estaba practicando la evasión, el águila, bajo el control del clon, podía ayudar perfectamente, logrando realmente una sincronización completa. Li Yao sonrió, sintiéndose satisfecho. Este tipo de coordinación probablemente solo podría ser lograda por alguien como él, cuya conciencia estaba vinculada a un clon de sombra. Otros no podían mantener una conexión mental tan perfecta con un clon. Pero, Li Yao volvió la cabeza, mirando al clon de sombra que estaba detrás de él, y pensó en cómo, varias veces, tenía que evitar al clon mientras maniobraba las cadenas. Esto interrumpió la fluidez de sus movimientos. En combate, esta era una vulnerabilidad que podía ser explotada. Tengo que esconder el clon de la sombra. ¿Pero cómo? Li Yao instintivamente se frotó la barbilla. Pronto, sus ojos se iluminaron. Con un pensamiento, se abrió un agujero en la espalda del águila gigante de hierro negro, y el clon de la sombra saltó, entrando en el vientre hueco del águila. Una vez dentro, el clon se sentó y, con un pensamiento, conjuró varias cadenas de hierro negro para sujetarse de forma segura en el interior. En ese momento, afuera, Li Yao deseó que el águila ascendiera. En un instante, el águila batió sus alas ferozmente y se disparó hacia arriba. Entonces Li Yao pensó en girar a la derecha y, al instante, el águila giró hacia la derecha. A partir de entonces, Li Yao no necesitó controlar manualmente el águila, solo tenía que pensar y volaría en la dirección deseada. Como era de esperar, la sincronización mental también se puede usar así. Un rastro de suficiencia apareció en el rostro de Li Yao. Aunque el clon de sombra dentro del águila no podía ver afuera, debido a su conexión mental, podía compartir la visión de Li Yao e incluso todos sus sentidos. El vínculo entre Li Yao y su clon de sombra era muy parecido a la habilidad de visión compartida de Rinnegan entre los 6 caminos del dolor. Con esta visión compartida, el clon escondido dentro del águila podía controlar su vuelo de manera segura, y Li Yao podía pararse sobre su espalda y luchar contra enemigos aéreos. Cuando era necesario, incluso podían cambiar de lugar. Li Yao podía esconderse dentro del águila y controlarla mientras el clon luchaba en el exterior, confundiendo al enemigo. Mientras Li Yao maniobraba alegremente el águila gigante de hierro negro a través de intrincadas acrobacias aéreas a una altitud de 1000 metros. En el centro de barrera sensorial en la región oriental de la Tierra del Fuego. Debajo de una enorme esfera sensorial transparente, Yamanaka Goka, un Chunin de élite del clan Yamanaka, llevaba un dispositivo montado en la cabeza vinculado a la barrera sensorial. Durante la guerra, se instalaron centros de barrera sensorial en cada frontera de la Tierra del Fuego, capaces de detectar fluctuaciones de chakra en un radio de más de 1000 kilómetros. Si las fluctuaciones del chakra excedían un cierto umbral y alcanzaban un nivel peligroso, el centro de barrera lo detectaría y lo informaría a un escuadrón ninja correspondiente para investigar. En este momento, en la enorme esfera sensorial, una ondulación apenas visible se extendió desde un punto hacia el noreste. No se podía ver a simple vista, pero Yamanaka Goka, que llevaba el auricular de amplificación de chakra, lo sintió. En dirección noreste, bosque amarillo-verde del sur. Se detectó una fluctuación de clase A. Yamanaka Goka informó sucintamente, indicando la ubicación y el nivel de la fluctuación del chakra que había sentido. Una fluctuación de clase A corresponde a la firma de chakra de un ninjutsu de rango A.
En el mundo ninja, la fuerza de un ninja se juzga en gran medida por el rango del ninjutsu que puede realizar. Un ninja que puede realizar ninjutsu de rango A, independientemente de su destreza en taijutsu o genjutsu, debe tener al menos suficiente chakra para liberar técnicas de rango A, junto con el talento para hacerlo. Tal persona no estaría por debajo del nivel de un chunin. Ese es el punto de referencia de fuerza más básico. En el mundo ninja, la cantidad de chakra y el rango de jutsu son primordiales. Si tienes chakra y jutsu poderoso, tu fuerza no será baja. Basado en esta lógica, el sistema del centro de barrera para identificar los niveles de peligro también se basaba en el nivel de fluctuaciones de chakra vinculadas al rango de jutsu. Una fluctuación del chakra ninjutsu de rango A representa un nivel de amenaza de rango A, que requiere al menos un chunin para manejarlo. En este momento, la fluctuación de clase A que Yamanaka Goka informó significaba que necesitaban enviar al menos un chunin para investigar la fuente. Dentro del centro de la barrera, junto con Yamanaka Goka, estaba Nara Sant, quien era responsable de coordinar la respuesta y el despacho de emergencias. Al escuchar el informe, la expresión de Nara Sant se volvió seria. ¿Qué equipo ninja está más cerca del bosque amarillo-verde? Yamanaka Goka respondió. Es el equipo dirigido por Lord Tench. Señor Tench, Nara Sant frunció el ceño pensativo por un momento, luego sus ojos se abrieron de repente. ¿Podría ser el fugitivo de Konoha que Lord Tench está rastreando? Sarutobi Tench ya había notificado a todos los centros de barrera fronteriza para que le informaran de cualquier fluctuación del chakra de rango A tan pronto como ocurriera. Ahora, la ubicación del pico de chakra estaba más cerca de Sarutobi Tench, por lo que era muy probable que fuera el fugitivo. Con eso en mente, Nara Sant inmediatamente instruyó a Yamanaka Goka para que informara a Lord Tench que se dirigiera hacia la ubicación de la fluctuación del chakra. Capítulo 77. Dolor. Duele demasiado. Señor Tench, ha aparecido una fluctuación de rango A en el cuadrante noreste, en el bosque amarillo-verde. Por favor, proceda a investigar. En el cielo, montados en el pájaro de tinta mientras expandían su búsqueda de Lee Yao desde el valle, la pareja Sarutobi Tenchi y Sarutobi Ayase escucharon la voz de Yamanaka Goka resonar repentinamente en sus mentes. Usando la enorme barrera sensorial del centro de barrera y el equipo sensorial amplificador de chakra, Yamanaka Goka podía realizar comunicación mental con cualquier ninja dentro de la barrera que llevara una marca de chakra. Al escuchar que se había detectado una fluctuación de chakra de rango A en el bosque amarillo-verde no muy lejos de ellos, el corazón de Sarutobi Tench se agitó. ¿Podría ser Lee Yao? Pensó para sí mismo y luego miró hacia arriba y respondió. Recibido, confirmando a Yamanaka Goka. ¿Tienes información sobre Lee Yao? Preguntó Sarutobi Ayase. Información del centro de barreras. Apareció una fluctuación de rango A en el bosque amarillo-verde. Nos han pedido que lo revisemos, respondió Tench. ¿Es Lee Yao? Preguntó Ayase. Todavía no lo sé. Vamos a echar un vistazo, dijo Tench, sacudiendo la cabeza. Ayase inmediatamente maniobró el Inkbird para cambiar de dirección, volando hacia el bosque amarillo-verde. Ya habían confirmado que el Lee Yao que habían estado rastreando era solo un clon de sombra. Ahora, dependía de Seika y Ryoma confirmar si el que estaba de su lado era el cuerpo real. Si no, entonces las cosas se pondrían problemáticas. La pareja pensó en silencio. Mientras tanto, en Konoha, cerca de la base subterránea de Roth al lado de la barrera, Danzo, que se había apresurado a regresar al sentir que la técnica de sellado en el corazón de Lee Yao había sido liberada, finalmente llegó a Konoha después de viajar durante 2 noches y un día. Era temprano en la mañana. Danzo formó sellos de mano y rápidamente atravesó la barrera sensorial. Como camarada desde hace mucho tiempo del tercero Kage, Danzo, naturalmente, conocía los sellos de contraseña para atravesar libremente la barrera. El regreso de Danzo no activó ninguna alerta en la barrera sensorial. Pronto, Danzo, con el corazón apesadumbrado, llegó a la entrada de la base de la raíz. SHH. 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 3 Zambu aparecieron de repente, rodeando a Danzo, inicialmente pensando que era un enemigo. Pero al ver su rostro, inmediatamente se inclinaron respetuosamente. Señor Danzo. Al ver aparecer a los 3 Zambu, pero ninguno del escuadrón Roth que se había quedado atrás, Danzo inmediatamente frunció el ceño, dándose cuenta de que algo había salido mal, algo grande. Adentro, no importa. Danzo comenzó a hablar, pero se detuvo, sacudió la cabeza y caminó directamente hacia la base subterránea de Roth. 2 de los Zambu siguieron a Danzo adentro. El tercero se fue rápidamente para informar al tercero Kage.
Cuando Danzo entró en la base y pasó por el gran agujero creado por Li Yao, lo miró, su expresión se oscureció y rápidamente se dirigió al laboratorio cero. Muy pronto. El laboratorio cero apareció a la vista. A la luz de las lámparas de aceite que aún ardían en el pasillo, vio la puerta rota y 3 manchas ennegrecidas y manchadas de sangre en el suelo. Las pupilas de Danzo se contrajeron. En un instante, estaba en la puerta y miró hacia adentro, con el corazón apretado con fuerza. Dolor. Duele demasiado. Danzo bajó una lámpara de aceite de un lado y entró en el laboratorio cero con pasos pesados. En el interior, todo el equipo había sido destruido, el piso arado como un campo y había escombros por todas partes. Danzo se acercó a la base del tanque de cultivo líquido original para las células de liberación de madera del primero caje. El equipo de vidrio en el interior se hizo añicos y, naturalmente, el líquido original de las celdas de liberación de madera también desapareció. Ese fue el resultado de años de esfuerzo, cultivando células del primero caje. Uno tenía que saberlo. Esas células devoraban cantidades masivas de chakra y nutrientes para sobrevivir. Danzo había gastado innumerables recursos y chakra a lo largo de los años para crecer un poco. Ahora todo se había ido. ¿Qué diablos pasó? Las venas de la frente de Danzo se hincharon cuando se giró y rugió a los 2 Anbu que lo habían seguido. Los 2 se miraron, con la cabeza gacha. De hecho, querían hacerle la misma pregunta a Danzo. Después de todo, Li Yao había escapado del interior de la base de Roth. Pero Danzo trató la base como su propiedad privada, estableciendo capa tras capa de barreras. A pesar de que Li Yao había hecho un gran agujero a través de él, muchas trampas y sellos aún permanecían activos. Cualquiera que no conociera los patrones de los sellos en el interior enfrentaría un alto riesgo de muerte al entrar. Entonces, después de la fuga de Li Yao, la base había permanecido intacta. Incluso el tercero Kage había sacudido la cabeza al verlo y los había dejado para vigilar la entrada y el agujero, esperando que Danzo regresara y le informara. Era como si el tercero hubiera sabido que Danzo regresaría temprano. Y lo había hecho. Es por eso que los 2 Anbu recién ahora estaban entrando a la base con Danzo por primera vez. Danzo preguntándoles qué pasó realmente los puso en una situación difícil. Incluso si supieran algo, no podrían decírselo a Danzo. Aunque Roth estaba bajo Anbu, operaba de forma independiente. Danzo no era su superior. No podían simplemente hablar con él como quisieran. En ese momento, el silencio fue su única respuesta. Frente al silencio del Anbu, Danzo dejó de gritar y se calmó. Entendió que estos 2 no conocerían ningún detalle real. ¿Qué es eso? En ese momento, Danzo captó algo por el rabillo del ojo. Debajo de la cama de chakra metálica destrozada, parecía haber un gran agujero. Su expresión cambió drásticamente y, en un instante, estaba en el borde, mirando hacia adentro. Incluso con la débil luz de la lámpara de aceite, era difícil ver con claridad. Pero Danzo lo sabía. La esfera de sellado de chakras enterrada bajo tierra había sido destruida. Eso significaba que todo el ciclo de fluidos de cultivo de la base colapsaría. Li Yao. ¡Ah! ¡No! Danzo dejó escapar un rugido furioso, luego su expresión cambió nuevamente cuando se dio la vuelta y salió corriendo. Se detuvo en la puerta del laboratorio 1, a punto de entrar cuando de repente se calmó. Echando un vistazo a los 2 Anbu detrás de él, decidió no abrir la puerta. Olvídalo. En este punto, el Sharingan interior ya debe estar arruinado. Aunque reacio, Danzo entendió. Sin el chakra proporcionado por la esfera de sellado, los fluidos de cultivo en los laboratorios de toda la base habrían perdido su energía y nutrientes de la noche a la mañana. Ahora había pasado un día entero. El Sharingan almacenado en el laboratorio 1 estaría muerto, inútil. Espera a Hiruzen. Danzo se volvió, apoyándose en silencio contra la puerta. Ya había desbloqueado parte de la barrera de la base, lo que le permitió a Hiruzen seguir el camino que tomó y entrar. Los 2 Anbu miraron hacia la puerta del laboratorio 1 y entendieron. Había algo dentro que se suponía que no debían saber. No tenían curiosidad. No dijeron nada. Algunos secretos requieren una vida para descubrirlos. No tenían intención de morir jóvenes. Pasaron 2 minutos de silencio. Pasos apresurados resonaron por el pasillo, llegando pronto al pasillo fuera del laboratorio 1. En la penumbra, apareció el rostro del tercero Kage, ardiendo con una rabia apenas contenida. Loro Kage, dijeron los 2 Anbu con Danzo. Hiruzen asintió, luego miró a Danzo con furia. Se volvió hacia el Anbu. Ustedes 2, déjenos. Sí, Loro Kage. Inmediatamente pasaron y se fueron. Una vez que el sonido de sus pasos se desvaneció por completo, Hiruzen ya no pudo contener su ira. Pero antes de que pudiera hablar, Danzo golpeó primero. ¿Qué diablos pasó, Hiruzen?
¿Por qué hay un gran agujero en mi base de Root? ¿Por qué se han ido mis sujetos de prueba? 3 preguntas agudas seguidas. La cara de Danzo estaba más furiosa que la de Hiruzen, como si estuviera listo para cuestionar sus calificaciones como Hokage por dejar escapar a un sujeto de prueba de Root. Al ver la expresión de Hiruzen, Danzo supo. Li Yao había escapado de Konoha. Así que dio el primer paso. Pero Danzo aún no sabía que Li Yao conocía las técnicas de sellado e incluso había luchado brevemente de manera uniforme con Uzumaki Mito. El nivel de peligro se había disparado. Había subestimado la furia del tercero por la fuga de Li Yao. Tú. Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par, ardiendo de furia. Abrió la boca pero se quedó momentáneamente sin palabras. Estaba atónito por la desvergüenza de Danzo. Este tipo había abandonado su puesto como comandante de primera línea y regresó sin permiso. No había forma de que Danzo no supiera porque él, Hiruzen, estaba furioso por Li Yao. Y sin embargo, ¿este tipo todavía tenía el descaro de enfrentarlo? Danzo, la voz de Hiruzen era fría y mortal, sus ojos se clavaban en él como los de un depredador. Bajo esa mirada aterradora, Danzo finalmente se dio cuenta de que realmente había tocado el resultado final de Hiruzen esta vez. No podía pasar por alto esto como antes. Bajó la cabeza en señal de rendición, sin decir nada más. Capítulo 78. La técnica definitiva del tercer Hokage. Enojo, después de un largo suspiro, el tercer Hokage reprimió la furia en su rostro y le preguntó a Danzo en un tono tranquilo. Habla. ¿Por qué no seguiste mi orden y mataste a Li Yao? Habían acordado que pasara lo que pasara, Li Yao sería asesinado después de un año. Pero Danzo había ignorado eso, por lo que había sucedido este lío. Aún así, el tercero comprendió a su viejo camarada. Algo sobre Li Yao debe haber llamado la atención de Danzo, algo tan valioso que había desobedecido las órdenes y lo había dejado vivir. ¿Qué era? ¿El secreto de la inmortalidad? ¿O una habilidad especial que lo hizo inmune al genjutsu? A pesar de su ira, el tercero tenía una profunda curiosidad por lo que Danzo había descubierto en Li Yao. Eso, tos. Danzo desvió la mirada, reacio a hablar de la liberación de madera. Pero luego recordó la mirada asesina del tercero antes, y el hecho de que Li Yao había escapado, posiblemente incluso demostraba habilidades de liberación de madera, y que necesitarían la fuerza del Hokage para capturarlo nuevamente. Entonces, tosió y habló en voz baja. Eso, trasplanté el fluido celular de liberación de madera del primer Hokage a Li Yao. ¿Qué? Los ojos del tercero se abrieron al instante, llenos de incredulidad mientras miraba a Danzo. Su expresión se oscureció. No quieres decir, así es. Al encontrarse con la mirada del tercero, Danzo extendió las manos. Li Yao resistió el fluido celular de liberación de madera del primer Hokage. Al escuchar esto, la mente del tercer Hokage se mareó, su cuerpo se balanceó, luego miró a Danzo con una mirada penetrante y sin emociones. Danzo inmediatamente se sintió culpable, sus ojos se desviaron mientras explicaba débilmente. Originalmente, planeé extraer las nuevas células formadas a partir de la fusión y luego matarlo de inmediato. Pero la guerra llegó demasiado rápido. No pude cuidar de Li Yao, y así es como escapó. Cállate, bastardo, maldijo el tercero. En este punto, no importaba qué excusas diera Danzo. Li Yao ya era complicado, con técnicas de sellado comparables a las cadenas de sellado adamantinas. Ahora también había ganado la primera liberación del bosque del Hokage. Esta no era una liberación de madera ordinaria, esta era una liberación de madera impulsada por el propio fluido celular del primer Hokage. Le otorgó a Li Yao el potencial de ejercer un poder comparable al propio Hashirama. Como alguien que había vivido la era en la que el dios de Shinobi sometió a todo el mundo ninja, el tercer Hokage sabía mejor que nadie lo aterrador que era el lanzamiento de madera del primero. Esa era una técnica capaz de aplastar las bombas de bestias con cola como si fueran juguetes. Para el primer Hokage, el 9 colas no era más que un gato doméstico dócil. Incluso si todas las bestias con cola unieran fuerzas, todavía estarían a merced de la liberación de madera de Hashirama. Cuando se fundó Konoha, fue la fuerza abrumadora del primer Hokage lo que hizo que todos los daimyo del mundo ninja se inclinaran y aceptaran el sistema de una nación, una aldea ninja. Este sistema significaba entregar toda la defensa de una nación a la aldea ninja, mientras que el daimyo simplemente la financiaba. De nombre, parecía que el daimyo era el superior, pero en realidad, no era más que pagar dinero de protección. El daimyo de la Tierra del Fuego pagó a Konoha y, a cambio, Konoha protegió la tierra de la agresión extranjera. Seguía siendo la misma relación mercenaria que en la era de los reinos combatientes.
Pero Hashirama lo había convertido en obligatorio. Incluso sin misiones, la Tierra del Fuego tenía que proporcionar fondos masivos anualmente solo para mantener la aldea en funcionamiento. Naturalmente, todos los daimyo se opusieron a esto al principio. Ningún gobernante quería una organización militar masiva dentro de sus fronteras, una que no pudieran controlar y se vieran obligados a financiar. Pero, ¿qué podían hacer? Esa batalla trascendental entre el dios de Shinobi y el demonio del mundo ninja en la fundación de Konoha los aterrorizó a todos. Ese tipo de poder destructivo, remodelando paisajes enteros, no era algo a lo que los humanos pudieran resistirse. Si el primero hubiera querido, podría haber aniquilado el mundo entero por su cuenta. Ese poder por sí solo era suficiente para obligar a todas las casas nobles a cumplir. Por lo tanto, el sistema de una nación, una aldea fue establecido y sostenido por el miedo. Eso solo mostró lo aterrador que fue el World Release. Y precisamente porque comprendió ese terror, el tercero ahora se sentía impotente. Era simplemente, esperar. El tercero de repente se enderezó, los ojos se iluminaron con el pensamiento. Había pasado por alto algo. ¿Podría ser, Li Yao realmente no ha ganado World Release? No, más probablemente, aún no se ha fusionado completamente con las células del primero Kage. Sí, eso debe ser todo. Es por eso que Li Yao no ha abandonado el cuerpo de Mokumura Yao. Cuanto más pensaba, más brillantes se volvían los ojos del tercero. Estaba seguro de que su deducción era correcta. Conocía bien el cuerpo de Li Yao. Incluso si sobrevivía, el cuerpo estaba al borde del colapso. No debería poder mostrar tal poder, y mucho menos producir chakra comparable a la formación de las 8 puertas liberadas. Fue el trasplante de Danzo lo que extendió la vida útil del cuerpo y le permitió sobrevivir, incluso permitiéndole desatar un chakra aterrador durante su enfrentamiento con Lady Mito. Todo esto fue el resultado de la fusión inicial con las células de liberación de madera. Pero debido a que no estaba completo, Li Yao aún no había obtenido las poderosas técnicas de liberación de madera del primero o las reservas de chakra que rivalizaban con una bestia con cola. Por eso nunca usó liberación de madera durante su escape, porque no podía. Aún así, con el tiempo, Li Yao eventualmente completaría la fusión y obtendría una liberación de madera cercana al nivel de Hashirama. Esta era probablemente la razón por la que no había renunciado al cuerpo de Mokumura Yao. Después de todo, nadie podía resistirse al encanto de la liberación de madera de la primera. De lo contrario, durante el escape de Konoha, dado que el cuerpo de Mokumura Yao se había derrumbado por completo, Li Yao simplemente se habría hecho cargo de un nuevo anfitrión. Pero no lo hizo. Y el cuerpo no mostró problemas importantes, evidencia clara de los beneficios de la fusión en etapa temprana. Lo que significaba, por ahora, no tenían que preocuparse de que Li Yao cambiara de cuerpo. Sin embargo, el tiempo era corto. Tuvieron que sellarlo antes de que completara la fusión. Danzo, ¿cómo está progresando la técnica de transformación espiritual de ese niño Dance? Preguntó el tercero de repente. Danzo, sumido en sus pensamientos sobre cómo recuperar a Li Yao, comprendió de inmediato el ángulo del tercero cuando escuchó el nombre de Kato Dan. Una sonrisa se deslizó por los labios de Danzo. No está mal. Ese niño ha dominado la técnica de transformación espiritual. En el campo de batalla entre la Tierra de la Lluvia y Sunagakure, los escuadrones títeres de Suna no tenían ninguna posibilidad contra él. Se ha convertido en un ninja que infunde miedo en todos los titiriteros. Entonces Danzo cambió de tono y suspiró. Pero esa técnica es la más adecuada para el espionaje y el asesinato. El campo de batalla no es donde más brilla. Hiruzen. Danzo miró fijamente al tercero con una mirada ardiente. Déjame traer a ese chico a Root. Será el ninja de inteligencia y asesinato más fuerte en la historia de Root, mucho más valioso que matar a 100 titiriteros. Excelente, al escuchar que Kato Dan había dominado la técnica de transformación espiritual, el tercero sonrió con alivio. En cuanto a la propuesta de Danzo, o más bien, la intención, la vio a través de ella. De ninguna manera dejaría que Danzo volviera a entrometerse en la situación de Li Yao. El tercero lo rechazó firmemente. Dan es mío para usarlo. Danzo protestó, Hiruzen, estás desperdiciando el potencial de ese niño. El tercero se rió entre dientes. Soy el Hokage. Yo decido. Danzo maldijo internamente. Eso es suficiente. Mantente fuera de los asuntos de Li Yao. El tercero miró a Danzo y se burló con frialdad. Danzo soltó una risa seca. Al darse cuenta de que su verdadero motivo había sido expuesto, se sintió un poco avergonzado. Pero, el secreto de World Release estaba en juego. No podía darse el lujo de darse por vencido.
Tú, el tercero negó con la cabeza, al ver la desgana de Danzo. No entiendes lo peligroso que es realmente Li Yao. Luego explicó todo sobre el escape de Li Yao, incluido el secreto de que Li Yao había dominado la técnica de transformación espiritual, que otorgaba la inmortalidad. Los ojos de Danzo se abrieron en estado de shock, no por el jutsu de sellado de Li Yao, sino porque el tercero no había confiado en él. Cuando le entregaron a Li Yao, el tercero no había mencionado nada de esto, solo que el cuerpo de Li Yao era único e inmune al Genjutsu Sharingan. Si hubiera sabido sobre la técnica de la inmortalidad, nunca habría dejado escapar a Li Yao, habría hecho todos los arreglos adecuados. Entonces, en la mente de Danzo, todo esto fue culpa del tercero por no decir la verdad. Aún así, habló con rectitud. Entonces, razón de más para dejarme casar personalmente a Li Yao. Yo me encargaré de ello, el tercero lo rechazó de nuevo. Antes de que Danzo pudiera discutir, continuó. Ahora que estás de regreso, no regreses al frente. Reconstruya Root inmediatamente. El proyecto Uchiha aún está de vuelta. El Uchiha había ido demasiado lejos esta vez. El tercero había decidido no tolerarlos más. ¿Por qué tan repentinamente? Preguntó Danzo. Antes, el tercero había rechazado el plan, diciendo que la unidad era necesaria en tiempos de guerra. La guerra no había terminado, entonces, ¿por qué ahora? No hubo repentino cuando se trataba de tratar con los Uchiha, el tercero no tenía ganas de explicarlo. Simplemente dijo con severidad, esa es tu próxima misión. El tercero le dio a Danzo una mirada aguda. ¿Prefieres que te despoje de tu posición como jefe de Root? Danzo una vez más maldijo internamente. Usando el título de Hokage para reprimirme de nuevo, Danzo puso los ojos en blanco. Entre perder su posición y apuntar al Uchiha, no había otra opción. Él asintió. Está bien. Me encargaré de los Uchiha. Pero será mejor que no me mantengas en secreto la liberación de Madera. De acuerdo. El tercero no se molestó en decir más y saludó mientras se volvía para salir de la base de Root. Muy pronto, se envió una orden. Kato Dan debía regresar a Konoha inmediatamente después de recibirla, sin excusas. No puedes matar a Li Yao. Solo puedes sellarlo. Eso lo sabía el tercero desde el principio, y se había preparado en consecuencia. Hace 6 años, después de capturar a Li Yao, el tercero había seleccionado en secreto a un grupo de niños superdotados para aprender la técnica de transformación del espíritu. Kato Dan fue el único que mostró talento. El tercero sabía. Alguien que podía realizar la transformación del espíritu podría ser muy difícil de identificar si usaba la posesión, especialmente si poseía un bebé. Pero si Konoha también tuviera un usuario de transformación espiritual, Li Yao no podría poseer a nadie sin ser detectado. Incluso si se acercara a Konoha, el usuario del espíritu lo sentiría. El rango de percepción del alma de la técnica de transformación del espíritu estaba casi a la par con un centro de barrera, tal vez incluso más grande, que abarcaba más de 1000 kilómetros. En el momento en que apareciera Li Yao, estaría expuesto. Este siempre había sido el as bajo la manga del tercero para tratar con Li Yao. Y ahora, sería la pieza final de la estrategia definitiva. La técnica de sellado para atar a Li Yao, el tercero ya la había preparado también. Todo lo que quedaba era el niño. Kato Dan. Una vez que dominara el sello de la muerte del segador, combinado con la percepción única del alma de la transformación del espíritu, incluso si Li Yao poseyera a otra persona, no tendría forma de escapar, solo sería sellado en el vientre del Shinigami. Capítulo 79. Un talento aterrador para el desarrollo del ninjutsu. Al oeste del bosque amarillo-verde, Sarutobi Tenchi y su esposa se sentaron encima del pájaro de tinta, acercándose rápidamente a la ubicación de Li Yao. Cuando estaban a unos 8 kilómetros de distancia, Sarutobi Ayase entrecerró las cejas y cerró el ojo izquierdo para vincularlo con el ojo izquierdo del pájaro de tinta. En un instante. La escena a 8 kilómetros de distancia se hizo vívidamente clara en el ojo izquierdo de Sarutobi Ayase. Wosh wosh. En lo alto, Li Yao se paró en la espalda del águila gigante de hierro negro, ejecutando varias maniobras de vuelo con ella. Esta escena apareció claramente en la visión de Sarutobi Ayase. Es Li Yao. Sarutobi Ayase detuvo al pájaro de tinta y se volvió para hablar con su esposo. Así que realmente es Li Yao. Los ojos de Sarutobi Tenchi brillaron levemente, e inmediatamente le indicó a su esposa que dirigiera el pájaro de tinta hacia abajo para evitar ser visto por Li Yao desde 8 kilómetros de distancia. Siendo realistas, a esa distancia, ningún ojo humano normal podría verlos, a menos que, como Sarutobi Ayase, estuvieran usando la visión del pájaro de tinta.
Pero como Li Yao era único, con habilidades desconocidas aún por revelar, Sarutobi Tenchi no se atrevió a ser descuidado. Una vez que el pájaro de tinta aterrizó en las copas de los árboles y se estabilizó, Sarutobi Tenchi preguntó de inmediato. ¿Es el cuerpo real? ¿Qué está haciendo? No estoy segura, respondió Ayase, frunciendo el ceño con el ojo izquierdo aún cerrado. Li Yao está parado sobre la espalda de una enorme águila negra, haciendo, espera, no, eso no parece un águila real. Después de centrar su atención, notó que el águila debajo de Li Yao no parecía ser una criatura viviente, su textura se parecía más a sus cadenas de chakra negro. Así es. Esa águila negra bajo Li Yao debe ser algo que formó con chakra, dijo. Otra nueva habilidad, no, espera. Sarutobi Tenchi de repente levantó las cejas bruscamente y preguntó con urgencia. Ayase, ¿ves a Li Yao peleando con alguien en este momento? Ayase frunció el ceño y observó cuidadosamente los alrededores de Li Yao antes de responder. No. Li Yao solo está parado en ese águila de chakra, realizando varias maniobras de vuelo. Es algo así como si estuviera practicando cómo controlar el vuelo del águila de chakra, ¿verdad? Tenchi terminó para ella. Sí, ese tipo parece estar familiarizándose con volarlo, asintió Ayase. Entonces se dio cuenta de repente, y abrió mucho los ojos para mirar a su marido. Podría ser que él, eso debe ser todo. Sarutobi Tenchi sintió, su expresión se volvió seria. Ese tipo debe haber tenido la idea después de ver Twin Beat, y a través de la materialización de chakras, creó su propia águila voladora, desarrollando así un nuevo ninjutsu volador. Eso no puede ser real, ¿verdad? Los labios de Ayase se separaron ligeramente en estado de shock, sin poder creer que Li Yao hubiera desarrollado un ninjutsu volador completamente nuevo en tan poco tiempo. Es real, dijo Sarutobi Tenchi con certeza. El águila de chakra era claramente un nuevo jutsu que Li Yao acababa de desarrollar. Si ya hubiera poseído esa técnica al escapar de Konoha, no habría tenido que destruir la mayoría de los puntos de chakra en su cuerpo solo para salir. En ese entonces, tanto él como Ayase estaban en misiones. Sin la habilidad de vuelo de Ayase en ese momento, si Li Yao hubiera volado por los cielos, nadie podría haberlo detenido. El hecho de que no usara tal técnica de vuelo cuando huía de Konoha era una prueba clara de que no lo sabía en ese entonces. ¿Y cuántos días habían pasado desde entonces? Ni siquiera 3. Podría haber sido anoche cuando su clon de sombra vio el pájaro de tinta de Ayase y se inspiró. Y ahora, al mediodía del día siguiente, Li Yao ya había desarrollado un ninjutsu volador del que nadie había oído hablar. Este nivel de talento era aterrador solo de pensar, especialmente para sus enemigos. Enfrentarse a alguien que podía crear jutsu casualmente con el que otros solo podían soñar, ¿cómo podría alguien no estar aterrorizado? Maldita sea, todo se debe a ese viejo bastardo Danzo. Sarutobi Tenchi maldijo amargamente. Había escuchado partes de la historia de su padre. Si no fuera por Danzo, siempre mirando el asiento del Hokage, siendo codicioso y desafiando órdenes, Li Yao ya habría muerto. No habría este problema ahora. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Sarutobi Ayase, claramente nervioso. ¿Deberíamos intentar sellar a Li Yao ahora? El talento de Li Yao era simplemente demasiado aterrador. Ayase instintivamente quería usar todos los métodos disponibles para sellarlo aquí y ahora. Originalmente, el plan era observar y probar las habilidades de Li Yao usando otras élites del mundo ninja, y luego formular una estrategia de sellado perfecta basada en sus capacidades reveladas. Pero ahora, a Ayase le preocupaba que esas élites ni siquiera sacaran toda la fuerza de Li Yao y, lo que es peor, lo empujaran a desarrollar un jutsu aún más desconocido y poderoso en medio de la batalla. Como esta vez, si no fuera por la guerra y la detección mejorada de chakra en los centros de barrera, no habrían tenido idea de que había desarrollado un nuevo ninjutsu volador. Si lo hubieran enfrentado sin saber que podía volar, sus suposiciones tácticas habrían sido peligrosamente defectuosas. Y ese tipo de error en una batalla de vida o muerte podría ser fatal. Sellar a Li Yao mientras aún estaba creciendo era la mejor opción. De lo contrario, solo se volvería más difícil de detener. Informe la información de que Li Yao puede volar. Deja que mi padre decida. Continuaremos siguiéndole, dijo Sarutobi Tenchi, sacudiendo la cabeza y rechazando su propuesta. Él también temía las habilidades de Li Yao y quería sellarlo antes de que se volviera imparable. Pero frente a alguien que podía volar y era un maestro del sellado, incluso trabajando juntos, él y Ayase tendrían dificultades para sellar a Li Yao. Sin mencionar que, si realmente está acorralado, Li Yao podría usar la transformación espiritual para escapar. No eran capaces de sellarlo ellos mismos, tenía que ser su padre quien preparara el plan. Si iban a atacar, tenían que estar seguros del éxito.
De lo contrario, el talento de Li Yao para desarrollar jutsu significaba que cualquier táctica utilizada una vez probablemente nunca volvería a funcionar. Por ahora, solo necesitaban observarlo, probar más sus habilidades y prepararse para futuros intentos de sellamiento, nada más. Resoplido, entiendo, suspiró Ayase profundamente, calmando sus nervios. Se dio cuenta de que había sido demasiado apresurada. Sellar a Li Yao no se podía hacer imprudentemente. Así que la pareja continuó observando a Li Yao desde 7 kilómetros de distancia usando el pájaro de tinta, sin atreverse a acercarse, desconfiando de cualquier clon de sombra que pudiera haber puesto como vigías. No mucho después. Pasaron unos 10 minutos. En el cielo, Li Yao parecía satisfecho con su dominio del águila gigante de hierro negro y descendió, desapareciendo de la vista. A 7 kilómetros de distancia, Ayase inmediatamente usó Super Beast Imitating Drawing para crear 10 tragos de tinta rápidos. Se dispersaron y se lanzaron hacia la ubicación de Li Yao, volando bajo a través de las copas de los árboles. La pareja lo siguió a distancia en el Inkbird. A partir de observaciones anteriores, los movimientos aéreos de Li Yao se habían centrado en una sola área, lo que sugiere que era su base temporal. Solo necesitaban identificarlo, no había necesidad de acercarse demasiado. Las tragas de tinta más pequeñas podrían hacer eso. Mientras tanto, Li Yao ahora había dominado completamente todos los movimientos de vuelo del águila gigante de hierro negro, asegurándose de que pudiera reaccionar instintivamente en la batalla. Luego descendió a la piscina, disipó el águila y regresó con su clon de sombra a la cueva de la cascada. Descansaré ahora. Te mantienes alerta. Avísame si hay alguna fluctuación de chakra, instruyó Li Yao. Está bien, asintió el clon. Li Yao desconectó su conciencia del clon de la sombra, se acostó sobre la piedra húmeda y, en 15 segundos, cayó en un sueño profundo. Ni el aire húmedo ni el rugido de la cascada lo perturbaron. Desde que el alma de Li Yao se fusionó con el chakra, su control sobre su cuerpo había avanzado aún más. Podía calmar su conciencia y reducir su entrada sensorial física a casi cero, como un estado vegetativo. El ruido externo, la humedad del aire, la dureza de la piedra, nada de eso podía afectar su sueño. Su conciencia había entrado en un profundo reposo para recuperar rápidamente su estado mental. Esto fue cuando Li Yao estaba más indefenso y más vulnerable a la emboscada. Pero con un clon de sombra haciendo guardia, se atrevió a descansar tan profundamente. No había dormido nada anoche, y después de recibir algunos de los recuerdos del clon, su mente estaba fatigada. Ahora necesitaba dormir. Una vez descansado, despegaría en el águila gigante de hierro negro y se elevaría por encima, finalmente libre de la persecución de Konoha. Capítulo 80. Adquirir el chakra de la superbestia imitando el dibujo. Despierta. Vienen enemigos. En su sueño profundo, la conciencia de Li Yao fue repentinamente unida por su clon de sombra. Se despertó al instante, abrió los ojos y sintió una ola de mareo. Claramente, acababa de quedarse dormido antes de que el clon de la sombra lo despertara. Tan rápido. Después de que el mareo se desvaneció, Li Yao se sentó abruptamente, con un destello de sorpresa en sus ojos. Dentro de su rango sensorial, 10 golondrinas de tinta en forma de llama habían entrado en el radio de 2 kilómetros. Ese era el rango de detección del clon de sombra. Y dentro del rango de detección de chakra de 5 kilómetros de Li Yao, 2 firmas de chakra humanoides estaban montadas en un gran pájaro en llamas y acababan de ingresar a su área. No hace falta decir que Li Yao sabía que las 2 personas que lo habían encontrado eran miembros del equipo de persecución. Los otros 2 aún deben estar en el lado opuesto de la Tierra del Fuego. ¿Cómo me encontraron esos 2? Li Yao frunció el ceño con duda, luego se dio cuenta. ¿Podría ser que lo vieron cuando voló hacia el cielo antes con el águila gigante de hierro negro? Si es así, entonces fue solo mala suerte. Pero si lo hubieran rastreado por otros medios, eso fue preocupante. Porque eso significaba que Li Yao no tenía idea de qué tipo de técnica de seguimiento estaban usando. Y eso implicaba que alguien siempre podría estar detrás de él, sería difícil ocultar sus movimientos. Tengo que probar cómo me están rastreando. Pensando esto, Li Yao salió de la cueva de la cascada y se paró en la base de un gran árbol junto a la piscina, apoyándose contra él mientras sentía las golondrinas de tinta entrantes. Parecía que el enemigo ya sabía que estaba cerca de la piscina. Cuanto más se acercaban las dragondrigos de tinta, más lento volaban. Se deslizaron a través de las ramas de Yusui, usando el follaje verde para ocultar sus movimientos. Si no fuera por su habilidad sensorial de chakra, Li Yao tampoco habría notado que los pequeños pájaros se movían entre las hojas. Veamos qué tipo de chakra usa realmente este ninjutsu de dibujo de imitación de superbestia.
Una leve sonrisa tiró de la comisura de la boca de Li Yao. Aunque era cauteloso con el método de rastreo desconocido, con el águila gigante de hierro negro, escapar ya no era un problema, por lo que se sentía audaz. Esta fue una oportunidad única. Mientras el enemigo no se diera cuenta de que había detectado las golondrinas de tinta, podría capturar una, analizar la estructura y la transformación del chakra en su interior, y potencialmente aprender un nuevo ninjutsu basado en el vuelo. ¿Por qué no tomarlo? Con un pensamiento, Li Yao extendió una cadena de hierro negro bajo tierra, estirándola desde sus pies hasta un árbol verde a 1 kilómetro de distancia. Luego controló la cadena para que pasara, en su forma intangible, a través del tronco y se acercara rápidamente a una golondrina de tinta posada en una rama. ¡Wosh! Antes de que la golondrina de tinta pudiera volar al siguiente árbol, la cadena de Li Yao salió disparada del tronco, se volvió sólida e instantáneamente se enrolló alrededor de la golondrina, atrapándola en una bola. Explosión. La cadena de hierro negro solidificada brotó del suelo, abriendo una larga herida en el suelo. ¡Wosh! Con otro pensamiento, Li Yao recordó la cadena. A 3 kilómetros de distancia, mientras volaba lentamente en su dirección, Sarutobi Ayase sintió que una de sus golondrinas de tinta había sido capturada y su expresión cambió. Li Yao notó la golondrina. Cerró el ojo izquierdo para conectarse con la visión de la golondrina atada, pero todo lo que vio fue oscuridad. ¿Un clon de sombra? Preguntó Sarutobi Tenchi. No estoy segura, Ayase negó con la cabeza. Una de las golondrinas de tinta estaba atada por las cadenas de chakra negro de Li Yao. La vista está bloqueada, no puedo ver. ¿Atado? ¿Qué quieres decir? Preguntó Tenchi, desconcertado. Probablemente no quería atacar el trago de tinta directamente en caso de que salpicara y contaminara sus cadenas de chakra con tinta, respondió Ayase casualmente. Sarutobi Tenchi frunció el ceño. Tenía la sensación de que las acciones de Li Yao significaban más que eso. Pero ahora no era el momento de pensar en ello. Ayase, llévanos arriba, dijo. Entendido, respondió ella. Dado que habían sido descubiertos, era mejor elevarse hacia el cielo y observar a Li Yao desde arriba para tener una vista más clara. De vuelta del lado de Li Yao, la golondrina de tinta capturada fue rápidamente atrapada por la cadena de hierro negro. La cadena se separó ligeramente para revelar la golondrina, y Li Yao extendió su dedo, presionándolo suavemente contra su espalda. En ese instante, la naturaleza del chakra y la transformación dentro de la golondrina de tinta surgieron en su percepción, lo captó de inmediato. Al mismo tiempo, los secretos de la técnica se volvieron claros para él. Si quisiera, ahora podría formar un chakra similar al de la técnica de dibujo de imitación de Super Beast. Sin embargo, desafortunadamente, este jutsu no se trataba simplemente de la transformación del chakra. Incluso con el chakra adecuado, Li Yao no podía crear animales de tinta. También necesitaba tinta real como medio para el chakra, y un pergamino especial infundido con chakra como lienzo, a través del cual su voluntad pudiera imbuirse en el dibujo para darle instintos y comportamientos animales. Li Yao no tenía ni la tinta ni los rollos de papel especiales con infusión de chakra. Entonces, a pesar de que había duplicado el chakra Super Beast Imitating Drawing, todavía no podía usar el jutsu. Pero, pensar que un jutsu podría funcionar así. Li Yao no estaba decepcionado, de hecho, sus ojos se iluminaron de emoción. La naturaleza extraña y creativa del ninjutsu era una de las cosas más cautivadoras del mundo de Naruto, y Li Yao siempre había estado fascinado por ellos. Incluso si todavía no podía usar Super Beast Imitating Drawing. Comprender el mecanismo subyacente del jutsu fue una gran ganancia. En solo un instante, docenas de ideas que usaban sus principios comenzaron a formarse en su mente, conceptos para desarrollar jutsu nuevos y únicos. Pero ahora no era el momento de experimentar. Tan pronto como Li Yao capturó el trago de tinta, los demás comenzaron a acelerar hacia su ubicación. Todavía necesitaba probar los métodos de rastreo de los dos perseguidores, no podía permitirse el lujo de ser descubierto ahora. Con un pensamiento. Bang bang bang. 3 versiones de Li Yao saltaron en el aire desde la piscina, lanzándose a 100 metros de altura usando una cadena de hierro negro. Luego, cada uno convocó a un águila negra debajo de sus pies. Las águilas se expandieron rápidamente en águilas gigantes de hierro negro de tamaño completo, cada una con una envergadura de 14 metros, sosteniendo un clon de Li Yao. Vamos. Los 3 Li Yaos dieron la orden mental y despegaron en sus respectivas águilas, volando en 3 direcciones diferentes opuestas a donde se acercaba la pareja Sarutobi. Uno de los Li Yaos que volaba a la izquierda miró hacia atrás y pensó, veamos si realmente puedes rastrear mi verdadero yo. Maldita sea, clones de sombras otra vez.
Nunca antes Sarutobi Tenchi había odiado tanto el jutsu clon de las sombras. Lo había usado en el pasado con gran efecto, confundiendo a los enemigos durante las persecuciones. Pero ahora era él quien sentía el aguijón, sin saber qué objetivo perseguir. Y lo que solía ser su orgullo ahora era la ventaja de Li Yao. ¿Y ahora qué? ¿A cuál seguimos?, preguntó Ayase, igualmente inseguro. Sarutobi Tenchi frunció el ceño y pensó durante unos segundos, luego señaló hacia el centro. Ese. De las 3 rutas de vuelo, la derecha conducía directamente hacia Konoha, la izquierda hacia la Tierra del Agua. En Konoha, la identidad de Li Yao se confirmaría fácilmente si él fuera el real. La Tierra del Agua también tenía un centro de barrera. Si Li Yao seguía usando chakra para mantener su vuelo, el centro lo detectaría. Solo el camino del medio conducía hacia el sur dentro de la Tierra del Fuego, donde había pocos ninjas de Konoha y ningún centro de barrera importante. Ese fue el Li Yao Sarutobi Tenchi que eligió seguir. Esto les dio la mejor oportunidad de identificar el verdadero. Por supuesto, Li Yao podría estar usando esta lógica para engañarlos. Podía cambiar de dirección en cualquier momento. En cualquier caso, los clones de sombras hicieron que todo fuera más difícil. Muy pronto. La pareja Sarutobi, montada en el Inkbird, pasó volando por la cascada y se dirigió hacia el Li Yao medio. Poco después. Una vez que estuvieron a 5 kilómetros de la cascada, Li Yao salió de la cueva y pisó la superficie del agua. Parece que esos 2 ninjas de Konoha tienen habilidades sensoriales de chakra débiles. Miró en la dirección en la que la pareja había volado y sonrió levemente. Ahora estaba bastante seguro de que lo habían encontrado antes porque lo vieron volando en el águila gigante de hierro negro. Aparentemente, la mujer podía usar los ojos de su Inkbird para ver claramente a más de 5 kilómetros de distancia. Así debe haber sido como lo vio en el cielo y lo rastreó hasta aquí. Pensando en esto, Li Yao sonrió y con un pensamiento, puff, desapareció en una nube de humo. El que quedaba en la cueva, por supuesto, había sido un clon de sombra. Li Yao nunca se arriesgaría a traer su cuerpo real solo para probar las habilidades sensoriales de un enemigo.